parafraseando al apóstol, cuánto he querido verlo para decirle tantas cosas. Primero, gracias por haber orado, por ese proceso que tuvimos de las cordales. Quiero agradecer al doctor Orlando Reyes, quien pues tuvo bien operarnos, uno de los grandes cirujanos del país, maxilofacial, pero que estuvo en las oraciones de ustedes, y gracias a eso pues el poder del Señor se manifestó en esas manos, a las cuales le estamos agradecidos por todo lo que tuvo bien hacer con nosotros. Pero todos sabemos que es Dios actuando en la vida del doctor Orlando, de todo ese equipo, la doctora Viviana, todos ellos a los que les dije que pues tenía toda la iglesia orando por ellos. Así que bueno, nos gozamos con él, con el Señor, digo. Nosotros, gracias por las oraciones con Marisa. Algunos llamaron ayer, bueno, fractura en el meñique, ya está inmovilizado, y la rodilla pues inflamada, hinchada, pero ahí estamos atendiendo también eso. Gracias por sus oraciones. Quiero orar, y me van a permitir unos minutos porque queremos levantar una acción de gracias por la vida de mi hermana Catherine. Quiero orar por el viaje que va a tener mi hermano Leo mañana a España. Pues se va a encontrar con su hija Andrea, va con su esposa Inosca, va con Leito. Van a tener un buen tiempo allá, y allá se van a encontrar con un amigo de nosotros, con el pastor Jorge, que también está por allá pues, visitando a su hijo. Entonces vamos a orar por eso, y vamos a incluir en la oración, porque sabemos que todavía hay hermanos pendientes por operación, como Efraín. Vamos a dar gracias por nuestro hermano Marcelino. Vamos a orar porque Dios provea. Vivimos tiempos difíciles, de escasos recursos financieros, de situaciones, de circunstancias. Me gusta esa palabra que usa Cecilia, circunstancias que acontecen, que nos acontecen a todos, pero que bueno, nosotros, a diferencia de los otros, tenemos de quién sostenerse. Tenemos de quién asirnos, de nuestro Señor Jesús, que ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Sentimos esa presencia, sentimos ese poder actuando en la vida de los otros, para que pues las circunstancias de nosotros sean más llevaderas. Por lo menos pasamos esas circunstancias, me decía Mari esta mañana, en gozo, y eso es lo bueno. Y la gente del mundo no lo entiende porque es locura, pero definitivamente pues aún en medio de todas esas circunstancias sentimos gozo, y sabemos, hermano Alejandro, como bien usted lo dice, que en esas circunstancias somos más que vencedores, por nosotros, por nuestra fuerza, no, porque estamos en el que ya la venció en la cruz. Así que bueno, amado Padre, Señor y Dios, hoy es un día para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por lo que haces en la vida de todos nosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, porque provees recursos, porque provees personas, usas personas para bendecirnos. Gracias por la hermana Catherine, por su proceso. Qué bueno, Señor, eres tú. Gracias por Marcelino. Ya dentro de poco vamos a dar gracias por Efraín Bastidas también, eso lo sabemos. Gracias por la vida de Leo y Inosca y de Leito, que tenemos tantos años compartiendo con ellos. Desde aquel día que nos vimos aquí por primera vez, Leo recordaba aquella actuación del soldado romano. Sí, desde allí pues hemos estado dándole gracias al Señor por tu vida. Esperamos que tengas un buen viaje, que puedas ver a tu hija, que puedas pasar un tiempo bien agradable allá. Sobre todo que puedas, en todo lugar que vayas, dar testimonio de en quién has creído tú en Inosca, que puedas dar testimonio de eso que cantábamos, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Gracias, Señor, por este domingo tan bonito en el cual vamos a hablar de una era tan importante como la era de la gracia. Gracia abundante es la serie que nos tiene emocionados domingo a domingo. Hemos hablado tanto del amor y de la bondad de Dios, que eso debe llevarnos a reflexionar, mis hermanos. Yo no sé si ha pasado con usted, pero eso debe llevar a reflexionar sobre si estamos viviendo correctamente. Digo, si estamos viviendo conforme a esa gracia, si estamos viviendo conforme a esa gracia que nos ha alcanzado,
si estamos viviendo dignamente de ser beneficiarios de una gracia inmensurable. Tenemos que revisar eso. Tenemos que revisarnos en lo más profundo de nuestro ser y ver si nuestra actuación, si lo que decimos, si lo que pensamos, si lo que hacemos está en sintonía o en concordancia con la abundante gracia de Dios. Tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque si no lo decíamos, vivimos entonces, podemos estar haciendo nula la gracia. Sin querer podemos estar menospreciando la gracia, y eso por supuesto que no le agrada al Señor. Para recapitular a nivel general, porque ya el domingo vamos a cerrar la serie, y por cierto entonces vamos a tener ese culto del invitado. Qué bonito que en medio del culto del invitado vamos a cerrar esta serie de la gracia. Y qué buena idea entonces esto. Oren por sus dos contactos que ustedes piensan invitar. Por supuesto, le van a llamar y le van a decir que están orando por ellos y por sus circunstancias diarias. Por supuesto, le van a visitar, le van a mandar ese hermoso video que hizo Dianita, pues que es una postal de invitación. Y le van a invitar personalmente si pueden. Van a ir a su casa, se van a tomar un café y le van a decir: quiero que me acompañes el domingo a la iglesia porque es un culto especial diseñado para ti. Hay muchas sorpresas. Ven, acompáñame. Entonces, esta operación, Andrés, en este momento es para el domingo, pero bien lo dijo René, se va a mantener constante porque no podemos esperar cada 3 meses para traer a la gente al culto del invitado. Cada domingo esa operación, Andrés, se pone en marcha, pero en este caso está diseñado para este domingo muy intencionalmente, así es que esperamos que usted pues los traiga. Entonces, los que estamos aquí, mi amigo Luis, el padre de Andrea, y mi amiga Rosangelina, no es la Catira Rosangelina, la morena Rosangelina. Bueno, vamos a recapitular al menos para ustedes de todo lo que hemos hablado en estos 3 domingos. Hablamos de ese favor inmerecido de Dios, otorgado a quién, al hombre caído, al hombre alejado, al hombre muerto espiritualmente, ¿a través de quién? De su Hijo Jesús. Pues, ¿para qué? Para brindarle la oportunidad que esa persona que crea en su Hijo pues tenga acceso a esa gracia abundante. Entonces, somos salvos gracias a qué, o mediante qué, mediante la fe. Dijimos que la gracia es el mejor regalo que alguien pueda tener, y como ya nosotros tenemos ese regalo, no nos podemos quedar egoístamente con esa gracia. Tenemos que ahora buscar a otros también para que tengan ese regalo. El domingo es una buena oportunidad para ellos. Dijimos que nuestro Señor Jesús es la máxima expresión de la gracia. Dijimos que es la gracia hecha persona. También dijimos que la gracia, entonces, por ende, es el centro mismo del Evangelio. Dijimos que tú y yo vivimos en, por y bajo la gracia. No lo olvide nunca. Y entonces, por tanto, cada día tú y yo podemos ¿qué? Accesar a ese trono lleno de gracia. Dice la palabra que Dios es el Dios de toda gracia. Entonces podemos acercarnos confiadamente a ese trono lleno de gracia para alcanzar misericordia y para hallar precisamente la gracia todo el tiempo, o al menos cada vez que nos acerquemos a eso. Bien, el domingo pasado mi hermano Oscar, bueno, me perdí, pero no crean que me perdí, escuché el resumen que él mismo me mandó, porque le dije: quiero escuchar, porque me han hablado maravillas del sermón. Y en efecto, toda la creación disfruta de ese favor general, que sin duda otorga a justos y a injustos. Citó él el Salmo 145:9, bueno es el Señor, 145:9. Bueno es el Señor para con todos. Ahí no hay distinción, ¿verdad? Justos e injustos. Eso es muy cierto. Dios es bueno, bueno en gran manera, lleno de toda gracia, lleno de toda misericordia. Dios es amor, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Salmo 105, todo eso es cierto, todo lo que dijo Oscar es cierto, pero no es menos cierto que millones y millones de personas que gozan de ese favor, de esa gracia común, de ese favor, de esa bondad de Dios, pues esos millones de personas se han perdido, muchos, y otros se siguen perdiendo allá afuera y están condenados al castigo eterno. Y él habló de eso. ¿Por qué razón? Bueno, lo hemos explicado muchas veces, querido Luis Isturiz. Lo hemos explicado muchas veces. El hombre sin Cristo
está separado de Dios, está alejado de Él, está enemistado con Él, está muerto espiritualmente, todo esto lo dice la palabra, está envuelto en delitos y pecados, vive conforme al príncipe de la potestad del aire, está destituido de la gloria. Dicho en criollo, no tiene chance. No tiene chance un hombre sin Cristo. Sigue las corrientes de este mundo, vive conforme al príncipe de la potestad, y podemos citar muchos versículos donde esto lo explica. Pero precisamente vamos a estar hablando hoy de una era, de un periodo histórico caracterizado por un nuevo orden de vida y de cultura, de un momento concreto en el tiempo que se calcula a partir de un hecho que tiene un comienzo y tiene un final, y ese es el concepto de era. Ambos conceptos entonces son claros y encajan dentro de todo lo que es la Biblia. Por ejemplo, una era sin duda es la que resalta Génesis, la era de la creación, ¿verdad? Otra la del diluvio, con Noé. Qué bueno, allí también el Señor pues destruyó, sí, volvió a construir. Otra era, la relatada en Éxodo, la era de la esclavitud de ese pueblo, ¿verdad? Eso tuvo un comienzo, esa esclavitud. ¿Tuvo un final? Sí, ¿verdad? Entonces encaja dentro del concepto. ¿Fue en un momento concreto del tiempo? Sí. Al sacar el pueblo de allí de la esclavitud, pues tuvo que diseñar un sistema de leyes para normar la vida de ese pueblo escogido, que pues en esos 450 años no tuvo leyes propias. Quizás sí tuvo una ley, pero ¿la ley de qué? Galáctica sería. Pero bueno, no tenían unas leyes especiales, tiene que Dios dispensar la ley. Usted va a buscar hoy Éxodo 19 y 20 y va a ver allí ese comienzo de esa era. Y quiero detenerme un poquito en esta era. No sé si podemos subir un poquito aquí. Va a ser muy importante que nos detengamos aquí para hacer énfasis en la era que estamos viviendo. Fíjense, importante, revisar las razones por las cuales él tuvo que dotar a su pueblo de esas leyes. Uno, por el propio bien de ese pueblo. Sí, aunque no parezca, es por el propio bien de ese pueblo. Deuteronomio 10:13, cumple los mandamientos y los preceptos que te mando para que te vaya bien. Entonces Dios quería que la ley fuera una bendición para su pueblo, sin duda ninguna. ¿Por qué? Porque Él sabe los planes que tiene para la humanidad y son planes de bien. Entonces Él procura el máximo bien para todas las personas, como bien lo decía Oscar, pero muy especialmente, y no se olvide, para sus hijos. Dos, para revelarse ante ellos como su único Dios, muy diferente a otros dioses con D minúscula. Fíjense, Levítico 19:2. Vamos a buscarlo allí. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Tercera razón para que Él pues proveyera al pueblo de la ley. Bueno, para diferenciarlo de otros pueblos precisamente. Le dije que todos esos otros pueblos eran politeístas y Él quería que ellos fueran monoteístas, que ellos tuvieran un único Dios, que por cierto es celoso. Entonces Él quería asegurarse que ese pueblo pues lo tuviera Él como único Dios. No ha cambiado, por cierto, estos pensamientos. Y finalmente, hay muchas razones, pero estas cuatro. Y finalmente, para revelárseles a ellos, pero para revelarles que la necesidad de un Salvador, la necesidad de la humanidad de un Salvador. La ley sin duda estableció un estándar, sí, un estándar muy alto que demandaba, que calificaba los pecados, las fallas, los defectos. Esto era para que el pueblo tuviera conciencia del pecado y lo reconoce Pablo. Vamos a buscar Romanos 3:20, porque Pablo reconoce eso. Y además, uno de los grandes seguidores de la ley es el que va a hablar aquí. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Pero ¿qué pasaba? Que la ley definitivamente pues no podía liberarlos completamente del pecado, porque más fuerte era la naturaleza pecadora del hombre. Y usted lo va a ver a lo largo del Antiguo Testamento, como ellos pues iban y venían hacia Dios. De repente estaban con Dios, al otro rato estaban construyendo un becerro a Dios. De repente estaban adorando y alabando al Señor, pero de pronto se volvían a otros dioses. Usted lo va a ver allí. Ahora, ¿qué sí mostró la ley? Mostró la ley, la naturaleza, la voluntad de Dios para ese pueblo que ya decíamos que era buena. ¿Qué sí mostró? Bueno, que Él comenzaba a caminar con Él y que Él quería que se ciñeran a esa ley, a sus estatutos. ¿Para qué?
para que fueran como Él. ¿Qué sí mostró la ley? Y mucho. Bueno, la naturaleza del hombre adámico. Reveló sin duda también la necesidad de ese Redentor, de ese Salvador, de alguien lleno de gracia y verdad, como dice Juan 1:14, que nos justificara, porque definitivamente ni por la ley, ni por nuestros propios esfuerzos íbamos a poder justificarnos nunca. Porque cada vez el hombre se hundía más y más en el lodo cenagoso y en el basurero, me gustó esa palabra, porque de allí precisamente nos saca pues el Señor de las tinieblas, de lo profundo, de lo perverso, y nos traslada ¿a qué? A su luz admirable. Pablo lo refrenda entonces, Romanos 3:20, ¿saben? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la exigencia de la ley. Ahora, con la era de la ley, amados, Dios sí cubrió una necesidad y por eso encaja. Recuerden ese concepto que leíamos inicial, que todo tiene un momento concreto, que tiene un inicio, que tiene un final, que es una era específica, y con esa era de la ley, amados, Dios sí cubrió la necesidad en su momento de ese pueblo escogido por Él. Pero no olvidemos que en la misma eternidad Dios ya tenía dispuesto pues en qué momento comenzaría otra era, esa era maravillosa, esa era que estamos disfrutando, esa era que estamos cantando hace rato, esa era en la cual pues estamos bajo la gracia admirable de Dios. La gracia invaluable, inmensurable, abundante de Dios, y es de la cual vamos a hablar hoy, de la era de la gracia que comenzaba entonces, que fue diseñada en la eternidad y que comenzaba con la venida de su Hijo Jesús para cumplir el plan eterno, el plan de salvación, el plan de redención, ese plan que queremos mostrarle a esos amigos y familiares el domingo que viene, ese plan que es el más idóneo para la humanidad, porque si seguíamos allá en aquella era, no íbamos a cumplir, no íbamos a ser justificados, no íbamos a ser redimidos, no íbamos a ser perdonados. De tal forma, amados, que Dios le dota al mundo la oportunidad para que cada hombre tenga el acceso a esa gracia abundante, el acceso a esa bendición de vida eterna, y como todos aquí sabemos, solo a través de su Hijo, por la fe en Él, es que logramos eso. Ahora Dios provee este mejor camino, porque la ley evidenció que el hombre por su esfuerzo, por sus obras, no iba a alcanzar nunca el estándar requerido. Esto me lleva a decirles algo. A veces vemos el estándar de esta era difícil de cumplir, y hemos dicho muchas veces, oye, me abruma esto, oye, ¿cómo nos cuesta esto? Amado, imagínese usted en esa otra era, y ahora no, ahora estamos en esta era, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces tiene que enviar a ese mediador, al único mediador entre Dios y los hombres, tiene que enviar a un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que enviar a Jesús? Vamos a hacer el examen bíblico de cada domingo. No todos a la vez. ¿Por qué envió a Jesús? ¿Por qué tenía que ser un hombre? Porque por un hombre entró la maldición, por otro hombre, Jesús, entraba la bendición. ¿Por qué más? Y analice que trajo Adán y me lo trajo muerte. Ah, pero por el otro nos otorgaba la vida, y él dijo, yo soy la vida. Por uno, ¿qué más entró? ¿Ah? El pecado. Pero por el otro entró la gracia, entró el perdón. Por uno entró la desobediencia. Pero ¿quién dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Jesús es la obediencia. Entonces nosotros nos cuesta ser obedientes, pero nosotros estamos en el obediente. Entonces tenemos que obedecer. Ya eso está ganado para nosotros. La obediencia no es algo por lo cual deberíamos luchar tanto si estamos verdaderamente en Él. Por otro, uno abrió el camino ¿hacia dónde? Hacia el infierno, hacia la perdición, hacia la condenación, ¿verdad? ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Condenado. Entonces el camino hacia el infierno está ahí, allanadito. Pero por el otro, que es el único camino que lleva a quién, al Padre, uno le abría la puerta a la mentira, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy la verdad. Otra cosa por la cual no deberíamos estar luchando, porque Él es la verdad. Entonces, sin duda que Dios provee la mejor solución al hombre, y esta es la gracia. ¿Cuándo comenzó el periodo de la gracia? ¿Ah? Pero yo creo que antes, ya lo dijimos, en la eternidad comienza.
se hace efectivo cuando viene al mundo. Ya ese niño estaba lleno de gracia. ¿Se acuerdan cómo era? Crecía en gracia y en sabiduría. Dijimos en esa panorámica de la gracia, todo lo que envolvió desde el nacimiento del Señor Jesús hasta su ministerio estuvo lleno de gracia a los hombres. Y fíjense cómo la gracia estuvo involucrada. Dios halló gracia en María para ser la portadora. Su nacimiento estuvo lleno de gracia, del favor de Dios librándolo de la muerte de Herodes. Lucas 5:2, ese niño crecía en sabiduría. Su ministerio estuvo lleno de gracia y verdad. Juan 1:7 dice, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen de o por medio de Jesucristo. Y esa gracia y verdad se unen en el mensaje del Evangelio. Y yo creo que nosotros tenemos que tocar más la gracia. Qué bueno que estamos en la clase de escuela dominical. Los devocionales, Emilio, que estamos haciendo sobre la gracia, todo lo que podemos. Toda la disertación que se esté haciendo sobre la gracia. Porque si algo tenemos que predicarle a los que no conocen al Señor es de la gracia. Es de la gracia que los puede alcanzar. Es de la gracia que los puede salvar. Es de la gracia que los puede justificar a Él. Y sobre todo que los puede santificar. Ahora, ¿hay diferencia entre la ley y la gracia? Mucha, ¿verdad? Los estudiantes aquí del seminario, qué bueno que tenemos 5 estudiantes. Entonces, la ley era un viejo pacto, la gracia es un nuevo pacto con promesas mejores. La ley incluía obras, cosas que tenía que hacer el israelita. La gracia no es por obra, ni por poco esfuerzo del humano, sino por fe. ¿La ley condena? Sí, pero la gracia justifica por amor. La ley era una suma de leyes, al menos 613 de pruebas, de exigencia. La gracia es el único regalo, un tesoro, un favor de Dios, algo accesible. En la ley las ovejas mueren en las manos del pastor. En la gracia el buen pastor muere por las ovejas. La ley estaba llena, sí, búsquela en Levítico, llena de ritos, de normas, de sacrificio, de ceremonias. Y la gracia está llena de un espíritu de libertad, ojo, que no es para pecar, que no es para libertinaje, pero es un espíritu de libertad que nos permite movernos en el amado, en el acepto. Bien, muchos no durmieron ayer bien. La ley es un ministerio de condenación, la gracia es un ministerio de reconciliación y salvación. La ley muestra a los transgresores, la gracia los perdona. La ley fue dada para el pueblo de Israel, para ese pueblo específico de él. ¿La gracia qué? Cubre a todos. Lo explicó muy bien Peña Oscar la semana pasada. Entonces es para todos, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, es para todos, para un solo pueblo, unido. Como vemos entonces, en esta era, mis amados, todo cambia. Esta es una era nueva, con un nuevo sistema, con un nuevo pacto, con un mediador específico, donde todo es por Él, en Él, todo depende de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la salvación, Él es la vida y todo es Él y Él. Y para tener una gracia solvente, profunda, que tenga una base sólida, tenemos que estar en Él. Esa es la tarea del discípulo, estar en Él. ¿Dónde va a descubrir usted cómo estar en Él? Lo hemos dicho en la Escritura y sobre todo en los evangelios que lo presentan. Entonces tenemos que tratar de andar como Él anduvo. ¿Por qué o qué papel entonces debe jugar la iglesia en esta era? Bueno, al ser esta era la última oportunidad, ustedes saben que esta era tiene también un final, ya dijimos el significado. Toda era tiene un comienzo y tiene un final. ¿Esta era va a tener un final? Por supuesto que sí. Ahora, ¿ese final está lejos o está muy cerca? Más cerca de lo que creemos. Y no es retórica, porque muchos dirán, tengo 45 años escuchando eso, pero ahora sí está a la vuelta de la esquina. Entonces en esta era la iglesia debe proclamar la gracia abundante, la gracia admirable, gracia, gracia, gracia que te puede alcanzar, gracia que te va a salvar, gracia que te va a justificar, gracia que te va a santificar, gracia que te va a ayudar a servir en tu iglesia y afuera, y la gracia que va a hacer que tu hogar sea diferente, que sea un hogar feliz, que sea un hogar fundado en la palabra. Amén. Amén. Estamos hablando con personas que están viviendo bajo la gracia. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Bueno, entonces dijimos que estamos repitiendo algunas cosas para ustedes, pero nos estamos preparando ¿para qué? Para el domingo, para esa gente que ustedes van a traer, que tenemos que alcanzarla. Sí, para Cristo, para que vean para Cristo. Ahora,
a Pablo, siendo defensor de la ley, incluso mataba por ella, al conocer la gracia pudo expresar en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Lo voy a repetir. La ley decía que maldito todo aquel que no permaneciera en todas esas cosas escritas allí, en todas esas cosas que estaban en ese libro de la ley para hacerlas. De tal manera que si infringías uno de los 613, estabas condenado. Te preguntarán, o alguno en su mente dirá: bueno, él está diciendo que la ley es una maldición, acarrea maldición. No, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo en su carta. Ahora, ni siquiera Pablo, lo dice la misma ley. Maldito quien no cumpla la ley. La misma ley mata a quien no la practique. Y maldito aquí, por cierto, que no le cause tanto ruido, es la pena de muerte que cada hombre merece por quebrantar la ley de Dios, de tal manera que sería muy difícil ser justificado ante Dios. Ahora, no estoy descalificando la ley. Cada era es importante, cada era cumple un propósito primordial para Dios, pero esta era de la gracia es la vigente. Esta era de la gracia es la que nos toca vivir, y esta era de la gracia es la que nos toca disfrutar en libertad. Entonces yo, de tal manera, que lo que quiero es que usted no esté bajo la condenación y siga pensando en mi pecado, y yo no soy digno, y yo no merezco, yo lo que quiero es que usted sepa que está en la era de la gracia, está en la era donde ya uno pagó por lo que debía pagar usted, y ya estamos libres del pecado, del poder del pecado, lo dice Pablo. Y quiero que sepa que está en la era donde usted se debe sentir con una libertad completa para alabar y adorar el nombre de ese quien extendió la gracia. Amén. Para disfrutar del amor de Dios, sin ningún problema. Si tiene un pecado, que dice la misma palabra, va a ese trono de gracia, va a su abogado que tiene para con Dios, que es Cristo, confiesa, y Él, que es justo, lo libra de todas maldad. Sin intermediario. Otra bendición entonces de la gracia. Muy bien, Alejandro. En la ley había un sacerdote, a ustedes tenían que entregar a él el cordero, lo expiaba, pero por un añito. Después, aquí tenemos un mediador único de una vez y para siempre. De hecho, ya pagó por adelantado para que vivamos. Entonces, ya no es la gracia común. Muy bien, hombre, que trataste eso. Ya no es esa gracia común que están recibiendo los otros, sino una gracia muy especial que es para los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, vivir conforme a ella, no porque tengas el favor de Dios durante todo este tiempo la vas a usar para pecar, la vas a usar para libertinaje. No. Cuando la gracia es entendida y vivida, te lleva primero a no pecar. Me estuve recordando mucho René, que René suele hablar de la santificación, y es importante, y sí, es muy bueno. Pero fíjate, esa santificación va a llegar más fácil a tu vida cuando vives, entiendes la gracia, reflexionas bien profundamente sobre esa gracia, sobre ese favor, sobre ese amor, y que te abrume tanto, que te abrace tanto, que allí sí tú digas: oye, no puedo pecar, o debo evitar pecar. ¿Por qué? Porque la santidad no debemos verla así santurronamente, de que soy santo, en el monje, metido por allá en el monte. No, es el que vive en este mundo donde hay pecado por todos lados, donde el pecado está todavía luchando, nuestra naturaleza pecadora, con el nuevo Cristo dentro de nosotros, pero donde yo, por amor a esa gracia, porque entiendo esa gracia, porque entonces valoro el sacrificio en la cruz de Él, entonces yo tengo que ahí sí empezar a santificarme sí o sí. Pero mientras eso no se entiende, mis amados, se nos va a hacer difícil, y vamos a seguir pecando, y vamos a seguir siendo injustos, y vamos a seguir siendo condenadores de los demás, y vamos a seguir siendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es gracia, no hipergracia. ¿Cómo? Es gracia, no hipergracia. Entonces ya el pecado no se enseñorea más sobre nosotros, precisamente porque estamos bajo esa gracia. Y eso nos lleva a santificarnos. Miren, John Wesley, ustedes saben quién fue, clérigo, teólogo, evangelista inglés.
fundador de los metodistas. Sí. Decía que el creyente, luego de recibir el perdón por la fe mediante la gracia, mire esto interesante, él lo llama esa gracia justificadora de Dios, comienza su crecimiento espiritual que lo eleva de ser justificado a ser, de ser apartado a ser justificado, y de la gracia justificadora a la gracia santificadora. Una, la que Dios hace por nosotros por medio del Hijo, y la otra la que Dios obra en nosotros por el Espíritu. ¿Lo está viendo? Por eso es que la Trinidad participa activamente en la gracia. El Hijo hace por nosotros ¿qué? El acceso a la gracia, pero el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, nos va a hacer entender esa gracia, nos va a ayudar a vivir en la gracia, y podemos lograr salir airosos, como dice bien René, aprobados en ese examen. Amén. Amén. Bien, la pregunta reflexiva: ¿dejamos que eso ocurra en nuestro interior? Ahí está la cosa. Ahí está la lucha de toda la semana, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Le permitimos que obre Dios como quiere? Para nosotros ir mejorando, Juan 1:16, si no me equivoco, para ir cerrando. Repito, estamos en el mes de la gracia y hemos presentado quizás muchos versículos, mucha teología, vimos la panorámica, vimos lo que es la gracia común, vimos en qué era estamos, todo maravilloso. Creo que sabemos, a veces, no sé si se nota que cuando hablo todavía estamos pasando un periodo, pero bueno, no sé si usted ha ido siguiendo los escritos, si usted ha venido a la escuela dominical, tiene YouTube para seguir viendo estos videos, pero más allá de eso, reflexione si está viviendo bajo la gracia, corrija y enderécese y vuelva al carril de la gracia para que viva conforme a ella, para ahí sí tener poder y autoridad para testificar ante los hombres. Dice Colosenses que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esa plenitud, de ese Señor, tomamos todos, dice Juan. Y vaya que, bueno, imagen de los otros 11, quien más tomó del Señor fue Juan. Por eso él puede decirlo: mira, de esa plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia es decir, que es una gracia inagotable, que es una gracia que está allí minuto a minuto, día a día, momento a momento, y estamos en esa era, mi hermano, y eso es lo que yo quiero, que aprovechemos esa gracia abundante, porque un día se va a acabar. Un día, ya cuando venga el juicio, ya cuando el Espíritu Santo no esté en la tierra, ya no hay gracia, no hay más gracia para nadie. Entonces nosotros, se nos agota el tiempo para que nuestros amigos y familiares accesen a la gracia. Amén. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Ya lanzamos uno, pero va más allá de esto. ¿Cuál es el compromiso? Que utilicemos esto para hablar de la gracia y mandarle mensajes a nuestros amigos y familiares. ¿Cuál es el que podemos aprovechar? Invitarlos. ¿Qué más podemos hacer? Hoy cerraban así la clase. Escuche, orar. ¿Qué más podemos hacer? Escudriñar la Biblia, pastor. Escudriñar la palabra del Señor, pero por eso lo digo, en este mes la hemos estado escudriñando, y qué bueno, gracias por aquí, gracias por allá, videos de la gracia, versículos de la gracia diariamente. Estamos cortando como unos puñales afiladitos sobre la gracia. Creo que la teoría está bien, estamos bien cimentados allí. Ya sabemos que es favor inmerecido, Jesús es la gracia hecha persona, la gracia te puede alcanzar, es sobreabundante, sabemos todo de gracia. Ahora, de la gracia, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una cosa es que tengo gracia y otra que no la Vivirla, porque no puedes dar lo que no tienes. Pero la enseñanza viene desde aquí, pastor. No podemos. La palabra de Dios, que es, dijimos, que eso es el centro mismo de la gracia. Eso es gracia de punta a punta, eso es gracia de Génesis a Apocalipsis. Si habría un calificativo para la palabra, es gracia. Y de hecho, les dije que Jaime Crawford dice en su libro que el Antiguo Testamento es
el anuncio de un Redentor venidero, el anuncio de que viene un portador de la gracia. Ahí tenemos el gran Nuevo Testamento, ¿qué es? El Redentor ya ha venido, está allí, y todo viene en su gloria como la del unigénito. ¿Qué más podemos hacer? testificar. Testificar. Hay muchas formas de testificar. Hablado con nuestra vida. Y que en nuestra vida hable más, grite más fuerte que lo que digamos. ¿Qué más podemos hacer? Si no, van a tener que venir los sábados para el taller. Lo que estamos haciendo en estos momentos los domingos, que es una clase bíblica. Clase bíblica. Llevar una bella enseñanza con respecto al gran mandamiento, capítulo 28, versículos 19 y 20 de Mateo. Aprovechar la oportunidad. Importantísimo escudriñar allí sobre la verdadera enseñanza, como también lo tocó Pablo, la epístola, donde Pablo le exhorta a Timoteo en el momento, en la segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, sobre una verdadera enseñanza. Y en eso está la gracia de Dios, porque si no tenemos esa enseñanza no podemos ver. Aprovecho la oportunidad. Amados, asistan a la escuela dominical. Es una buena oportunidad para aprender. ¿Qué más podemos hacer? ¿Eso nada más? Visitar, porque visitamos, pero es para hablar de cualquier otra cosa. Podemos hablar de otras cosas, pero que nos tomemos un tiempito para hablar. El que estudia con ustedes, Jorge, que la esposa fue funcionario, ¿cómo se llaman ellos? Se llama Los Romanos. Miren, venía con Marbella en el carro. Ese hombre cada vez que te ve, te lanza un versículo y te dice algo de la Biblia para fortalecer. Le dije a Marbella, hay que seguir ese ejemplo. Entonces lo que te dice, visitar, pero tira una palabra como ese hombre que cada vez que ve a uno, no sé si lo hace con todos, te tira una palabra poderosa, te tira un versículo. No, pero este fue esto, menos Alejandro también es así. Entonces, discipular, qué bueno. El sábado vimos aquí discipulado transformador. Ya educación cristiana, ya Jorge y mi hermano Ramón están en esa preparación de ese nuevo material que va a ser un discipulado diferente, ya no tanto de teoría y de conceptos, sino de vivencia, porque lo que falta es vivir, como dice Diana, vivir bajo la gracia. Y que esa gracia pueda ser evidente. ¿Para qué? Para que otros digan, yo quiero esa gracia que tú tienes. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor y Dios, hoy nos inunda tu gracia, nos arropa. Hoy tu gracia cubre el mundo entero y muy especialmente Venezuela. Vaya que hemos visto tu gracia en este país, Señor. Hoy todos los que están aquí presentes creo que han accesado a esa gracia justificadora, a esa gracia redentora, a esa gracia salvífica. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir conforme a esa gracia y actuar como beneficiario de ella. Y eso incluye, Señor, dar un testimonio fiel. Quita lo que estorba de nosotros. Quita orgullo, quita soberbia, quita egoísmo, quita rencor. Que nosotros podamos ser conocidos por eso, por la gracia, por un favor inmerecido. Todos merecíamos condenación y muerte, pero tú nos has salvado. Nos sigues perdonando día a día, porque aún habiendo cesado la gracia, nuestras acciones diarias a veces lo que hacen es que merezcamos un castigo de tu parte. Y tú, sin embargo, nos perdonas y lo pagaste una sola vez y para siempre, y por eso esperas que nosotros nos volvamos a ti cada día cuando fallamos. Pero entonces qué bueno que ahora tenemos conciencia, Señor. El Espíritu Santo ahora es el que nos redarguye. ¿Para qué? Para poder vivir esa gracia. Señor, oramos desde ya por cada amigo y familiar que va a venir el domingo. Abona sus corazones, que vengan con unos corazones ya listos para ser impactados con tu palabra que va a ser sembrada en sus corazones. Unos procederán, otros lo harán luego, pero lo importante es
cuando se presenten ante el tribunal tuyo, pues no van a tener excusas porque escucharon del Evangelio. Te doy gracias por cada vida, cada miembro de esta iglesia, fundador o no, activo o no, para que tú hoy te alcances donde estés, con su gracia. Los que están recuperándose, Señor, de enfermedades, visítalos con tu gracia ahora sanadora, pues puedas restablecerlos para que aquí den su testimonio cuando tengan su tiempo. Gracias por cada servidor de esta iglesia, porque tiene ante sí un reto grande de llevar en este 2025, pero seguro estamos que el Dios de toda gracia va a acompañar a cada ministerio, a cada coordinación para hacer el trabajo para lo cual fue llamado. Amén. Que es adorarte, servirte y testificar. Y finalmente que todo lo que hagamos apunte hacia tu gloria y hacia tu honra, Señor. Digno eres tú por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.